Luis, hace tiempo que venimos conversando mucho, informalmente, formalmente, sobre las complejidades de la democracia, y vos siempre estudiaste, trabajaste y estuviste bastante abocado al tema de la gestión pública, de las políticas públicas, de la gestión de gobierno. Primero que nada, un poco a entrar por ahí, digamos, ¿cómo ves el tema de la gestión en esta complejidad? Y después nos vamos a ir metiendo al tema también que sé que te gusta y te atraviesa, el tema de inteligencia artificial. Como decís, y gracias por la invitación, y sí, conversamos muchas veces sobre muchos temas. Creo que nos interesa el tema de poder conversar, poder tratar de entender. Nos une amigos comunes como Daniel Innerarity. Y sí, mi foco, si algo sé, tiene que ver con la gestión de gobierno. Y siempre, en un momento escribía algo que creo que compartimos, que mi pregunta es, suponiendo que mi proyecto político fuese acertado, que hoy es muy complejo, Y que hay que ponerlo a prueba. ¿Qué capacidad tengo de llevarlo adelante? Y eso implica desafíos porque la campaña es muy personal. Es decir, que hay un líder que se presenta en la sociedad y tiene una propuesta. Ahora, esa propuesta se gestiona a través de un aparato público con miles de personas, con reglas obsoletas. Y es un desafío tremendo. Y creo que esa reflexión es la que me parece es interesante que hay que hacer. El tema de, suponiendo que tengo un buen proyecto, ¿qué capacidad tengo de gestionarlo a través de un aparato público diseñado para resolver problemas, en el mejor de los casos, del siglo XX? Y encima, la inteligencia artificial. Claro, me iba a meter con eso, porque ya que mencionabas al amigo Innerarity, que venía hablando mucho de la complejidad, por supuesto es un tema de siempre, pero bueno, él como una situación de la actualidad. De hecho, uno de sus últimos libros tiene que ver con una teoría de una democracia compleja. También se abocó desde una cátedra y demás a cómo la democracia y la inteligencia artificial. Y veo que tomás el tema también ahí. ¿Por qué te parece importante agarrar el tema y ver cómo atraviesan tus temas también de trabajo y de estudio y de observación que tiene que ver con la gestión? Me parece que el tema de inteligencia artificial es una tremenda oportunidad para sortear ciertos caminos que como país no recorrimos. Trato de explicarlo. Yo creo que tenemos una administración pública mal regulada, mal diseñada, con serios problemas. Y no se trata de repararlo, se trata de repensarlo de vuelta. Y me parece que la inteligencia artificial nos permitiría pensar diferente y hacer un salto de calidad. Es decir, los desarrollos de los procesos, cuando uno está bien, yo vengo hace poco, vengo de un viaje por Europa, me encontraba con un amigo que está en campañas y asesorando gobiernos, y me decía, bueno, podíamos hacer cosas en común. Yo miraba y le decía, la verdad es que no sé qué decirle a los municipios españoles, pues funcionan muy bien. El tema es que también van a estar impactados y van a tener que hacer un upgrade. Pero cuando vos estás satisfecho... ¿Lo podrías asesorar en qué pasaría si viene una crisis, como en Argentina? Claro, sería un experto en crisis. Claro. Pero no tienen crisis, andan bien. Bueno, pero por las dudas. Por las dudas, pero andan bien. Pero el tema es que ellos, hacer un upgrade es muy difícil porque están cómodos, funcionan bien. Nosotros estamos insatisfechos como estamos, con lo cual podíamos sortear un proceso de la inteligencia artificial. Una oportunidad. Pero ahí tocaste un tema, la insatisfacción parece ser un rasgo de época, un clima de época, digamos, más allá de estar bien. O no, o por ahí estoy confundido. Digo, uno ve países donde supuestamente están bien, tal vez lo comparamos con Argentina, y hay insatisfacción, ¿no? Totalmente, pero hay incertidumbre. Hay incertidumbre, hay complejidad.
es un signo de nuestro tiempo, pero todo tiene grados. Es el tema de cómo se debe pensar la gestión de gobierno, y uno debería pensar que los gestores públicos deberían pensar por problemas. ¿Y qué es un problema? Es una insatisfacción. Entonces dice, ¿pero siempre estamos insatisfechos? Sí, siempre queremos estar mejor. Es que si te parece que estás seguro de todo, digo, ¿no? O sea, No, ya te estás seguro. Digo, yo me acuerdo de una charla en Italia sobre el tema de educación. Y los italianos, en esa charla de educación en Italia, se mostraban insatisfechos. Yo decía, cuando uno los escuchaba hablar, dice, están igual que nosotros. No, los indicadores eran diferentes. Cuando ellos estaban insatisfechos de la capacidad del sistema educativo de generar empleabilidad, era un poco baja. Nosotros estamos insatisfechos porque los chicos repetían, porque los chicos se ausentaban. Entonces, los indicadores de insatisfacción son los que cambian. Está bien, pero no sé. Me refería también a la insatisfacción y lo voy a asociar con estos movimientos a nivel global, que tal vez tenga que ver también con la complejidad, con la globalización y con determinadas cosas. Pero, digo, estos movimientos de derecha que surgen en distintos países, que dicen que se montan sobre una situación de bronca, de insatisfacción, de cólera, de rechazo, de confrontación, sucede en todos lados, ¿no? Esos son demandas no satisfechas, son, digamos, con distintos grados, pero la respuesta parece ser movimientos que vienen a patear el tablero, ¿no? O que vienen uno cuando está insatisfecho, después vemos por qué, de izquierda y de derecha pateas el tablero. Porque para que la izquierda tome el poder, es que la derecha fracasa. Y si la derecha hace movimientos, es porque la izquierda no está dando satisfacción a las demandas sociales. Y el problema entonces es, ¿por qué hay tanta insatisfacción? Que era tu pregunta. Y me parece que el mundo da cada vez más conocimiento, más posibilidades, más individualidad. Y es alcanzar, una vez hablando con el presidente Lagos de Chile. Más necesidad de inmediatez también, de respuesta rápida, ¿no? Y decía, pero la gente está pidiendo cosas más particulares. Nos vamos... Y los partidos políticos estaban acostumbrados a satisfacer condiciones generales. Y sobre todo la izquierda, ¿no? De satisfacer necesidades básicas, educación, salud, vivienda. Cuando eso está satisfecho, las demandas empiezan a ser más particulares. Uh-huh. Lo que vos demandás es distinto a lo que yo demando. Y los gobiernos no están tan diseñados para enfrentar esa complejidad y por eso producen tanta insatisfacción. Me parece que hay una falta de adaptación de los gobiernos a ese entorno de complejidad. Dentro de esa falta de adaptación a ese entorno de complejidad, también marcás mucho el tema de, supongo, habrá cambiado y habrá que repensar la forma de conformar los equipos de gobierno. ¿Qué ves que está pasando en ese ámbito? En esa dimensión, digo. Veamos el gobierno nacional. Sí. ¿No? Después vamos a los subnacionales. ¿Dónde forman equipos? Bueno, se creía que los equipos tenían que formarse en las universidades. Y era un valor. Ahora, toda la política o los partidos políticos tenían espacios, o los partidos políticos espacios de formación, digo, para formar los cuadros políticos que... Todos con la misma lógica. Todos tienen la misma lógica. Entonces, había una demanda de que los políticos tuviesen que ir a la universidad. Pero la universidad no te da los elementos necesarios para gestionar asuntos complejos. ¿O te da algunos? Digo, pocos. La política se da cuenta enseguida que la universidad no aporta mucho valor para la toma de decisiones. El ejemplo claro para mí es la pandemia. Independientemente... incluso si mirás la historia reciente argentina, venimos de gobiernos donde los equipos estuvieron conformados por mucha militancia política y otros por muchos profesionales, empresarios formados, universitarios, digamos, ¿no?
Claro. Dos modelos, si querés. Totalmente, sí, estoy de acuerdo. Es decir, uno va al gobierno del macrismo, donde hay un valor muy exaltado a la técnica. A la técnica. Y el modelo, si querés, del kirchnerismo, está muy exaltado a la voluntad de hacer. Lo que no hay es una reflexión, es la capacidad que tienen también los equipos de enfrentar temas complejos. Y decía, me parece que un claro ejemplo es la gestión de la pandemia. La gestión de la pandemia, más allá de las estupideces que han pasado, hay un problema conceptual que se pensaba que era un problema médico. Como en los 90 se pensaba, digamos, del especialista médico. De hecho, se consultó afuera, ¿no? Se armó como un comité de expertos en la materia. En la materia. Es decir, y los expertos, como en los 90, el experto eran los economistas. Claro. Y la verdad es que el asunto de gestionar problemas sociales es más complejo y no reconoce una materia. Después de la pandemia nos dimos cuenta que había daños por el virus, pero había daños psicológicos, había daños en términos de las angustias. Bueno, no se hizo un comité interdisciplinario para esto, pero que igual no alcanza, porque uno puede juntar gente de distintas disciplinas, pero no saben conversar. No tienen un método común de cómo se gestionan problemas públicos. Por eso digo que falta una estructura lógica de formación de equipos. ¿Y dónde debería abrevarse para esa conformación de equipos? ¿Cuál sería hoy, digamos, la forma de preparar esos equipos? ¿De dónde nutrirse si uno le toca la responsabilidad de la gestión, ¿no? Creo que los partidos políticos deberían hacer un esfuerzo de vuelta, como no tienen un marco conceptual, recurren a las universidades. Hay un gran valor de hacer convenios con universidades. Pero la universidad está pensada por disciplinas. Y el problema sociales no reconocen un campo específico del conocimiento. Son problemas transversales. Hay una frase de un autor que decía, las universidades se organizan por disciplinas, los gobiernos por ministerios, la gente tiene problemas, pero nadie piensa por problemas. Y pensar por problemas reconoce un problema metodológico que está bastante carente en nuestra sociedad de oferta. Uh-huh. Recién mencionabas lo de los gobiernos subnacionales, y hemos conversado también mucho de lo que pasa en las ciudades y a nivel provincial también, las metrópolis, las grandes ciudades. El mundo es cada vez más urbano, esto lo decimos siempre, ¿no? Sobre todo en Argentina. Latinoamérica por arriba del 80%, cuando el resto del mundo está viendo que en 2050 el 70% va a ser población urbana. En Argentina 90 y pico %. Y cuando uno ve crisis de liderazgo y demás, mira las provincias, mira los municipios. ¿Qué está pasando ahí? Ahí tiene impacto en la política, porque si uno ve la renovación de los gobernadores o la gente de intendentes, tiene menos que ver con lo ideológico, con la capacidad de resolver problemas. A nivel nacional no. A nivel nacional tiene que ver mucho más con discusiones del cómo, la estrategia, hacia dónde va y demás. Ahí creo que tenemos una oportunidad muy importante. Es decir, con este tema del déficit cero, me parece que nos pone a varios actores en un tema interesante. Digo, uno podrá discutir o no, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que hacerlo, pero eso implica para los gobiernos subnacionales, a provincias y municipios, dejar de trabajar más en la gestión del lobby hacia el nivel nacional para verse para adentro y mejorar su propia gestión. Tiene que ver con mejorar la recaudación, mejorar la gestión del gasto, que se resolvía hasta hace poco yendo a los ministerios a pedir recursos. Y vos veías autoridades políticas elegidas por el pueblo mendigando a ministros elegidos por la técnica. Y me parece que ahí hay un error. Eso es un desafío. El otro desafío es, cambiado la regla... Hay un sistema de coparticipación también, ¿no? Digamos, la ley de coparticipación, digamos, hay un sistema que
que está dado, hay otra cosa de lobby y de discusión, como Pero marcas la vos. coparticipación es una discusión de cómo tenerla, pero suponiendo que la coparticipación es correcta, y eso ahí la provincia de Buenos Aires tendrá muchas quejas y demás, pero suponiendo que es esto, hay un montón de fondos que se utilizaban en las últimas décadas, donde venía de gobierno nacional y que eso tenía que ver con negociaciones personales de lobbies en el nivel nacional. A partir de ahora, si el déficit es cero, está la coparticipación y todo lo demás tiene que ver con tu habilidad y capacidad de gestionar tus recursos en tu provincia y en tu municipio. Y eso demanda... ¿De controlar el gasto o también de Pero no aumentar de las dos vías, de gestionar, no controlar el gasto, digo, que el gasto sea eficiente, de tener políticas que direccionen el gasto a lugares correctos. Y la otra es que la gestión tributaria sea una gestión inteligente, ¿no? Y hemos desperdiciado muchísimas oportunidades en términos de lograr financiamiento para mejorar el tema de catastro y se gastaron fortunas y los catastros son malos. Y la gestión tributaria no había mucho esfuerzo porque ¿por qué vas a tenerlo si vas a negociabas, si estaba en tu partido de gobierno, era tu partido y ibas a conseguir los fondos? Me parece que eso hoy implica un desafío interesante en términos de las capacidades necesarias que tienen los municipios o a ponerse a llorar o verse para adentro y decir en qué podemos mejorar. Y me parece que es muy complejo porque eso lo tienen que hacer en una situación de crisis y de falta de recursos. Sí. Pero cuando hay muchos recursos, perdóname, cuando hay muchos recursos nadie piensa en mejorar. Entonces uno se piensa en la mejora cuando hay crisis. Es así, es un dolor. Y cuando tenés crisis, como dice un amigo secretario de Hacienda de un municipio, decía, cuando tenés crisis tenés que ajustar y tenés que usar herramientas brutales. Y cuando terminó la crisis, de vuelta te olvidás y nadie mejora la gestión del gasto. Pero algo que pasa también con los gobiernos locales, que hace mucho tiempo, digamos, no se modifica. Vos decís, hay que rediseñar, hay que repensar todo. Las capacidades y las atribuciones, las incumbencias que tienen los gobiernos, no condicen con las incumbencias que tienen los gobiernos locales. Es decir, cada vez se le demanda a un líder local o a un gobierno local mayor cantidad de cosas que sus capacidades no tendrían la capacidad de respuesta. Digo, ahí me parece que también hay como un corset, digamos, difícil de manejar, ¿no? Si fuese fácil, pagarían poco. Yo siempre digo eso. Si fuese fácil, habría más gente en esta historia. Digo, no es fácil. Y tenés que hacer la reingeniería de una manera, en un momento en donde no tenés tantos recursos. Tenés que ser muy inteligente, tenés que aplicar muy bien los recursos donde tenés, pero me parece que hay una gran oportunidad de cambiar, porque hay provincias que están desaprovechados muchos de sus potenciales. Hay municipios que están desaprovechados. Entonces uno puede quedarse llorando esperando que venga alguien a poner la plata, pero cuando la plata viene de afuera, la verdad que no hacemos el esfuerzo. Uh-huh. Tratamos de evitar las coyunturas, pero es inevitable. Podemos tomar a la Argentina como un laboratorio, así que para pensar un poco en el mundo está como polarizado, el mundo está, digamos, en confrontación permanente, se podría decir, ¿no? Donde hay poco espacio para, justamente hablamos de conversación, para la conversación en términos generales, para la escucha, para la moderación en un punto, si se quiere, habría que discutir bien qué es la moderación, pero y la oscilación pendular, digamos, ¿pensás que eso, hay motivos para pensar que eso va a seguir así de un extremo a otro, o que también eso puede producir un hartazgo y que se vuelva otra forma de política, digamos? ¿Cómo? No se va a volver a la forma anterior de política, es decir, no va a ser política. Hay un cambio, grandes partidos. Hay una bisagra, digamos. Hay una bisagra. Porque muchas veces se dijo y después se dijo con la pandemia, se dijo cosas y volvemos siempre a la sí. Pero creo que el tema de la confrontación y demás, cada vez hay más espacios de conversación como este. Y uno ve, hay muchos espacios de conversación. El periodista deja de estar en las plataformas de los grandes medios y cada uno está teniendo su programa de streaming, vendiéndose personalmente. Cambió todas estas cosas.
Yo no sé si hay tanto enfrentamiento. No sé si hay tanto enfrentamiento respecto a otras épocas. Como No hay si, mucho grito, mucho llamado de atención, bueno, pues hay mucha... muchos medios para expresar. La gente puede expresarse, puede gritar. Pero la verdad que me parece que se le pone más, para mí, más de foco de lo que tiene, de que debía tener. Me parece que se puede conversar, se puede hablar, que la gente puede escuchar. Y si no funciona así es porque mi propuesta es mala. Claro, o sea, no es que no está la escucha para esas cuestiones, sino que por ahí lo que digo no le interesa a No, nadie. exactamente. Yo siempre digo, si te ganó otro, pensá que hiciste mal. Si querés podés llorar, ¿no? Porque la fake news Sí, es sí, una bueno, hay tontería. reacciones rápidas que son enseguida, no sé, sí, el ir a las herramientas, decir, bueno, TikTok, tal cosa, qué sé yo, y se vuelcan todos a eso, qué sé yo. El tema es qué es lo que transmitís por ahí, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Si lo que decís por ahí, más allá que seas un experto en usar la herramienta o no, le interesa a alguien o no le interesa a nadie. Por supuesto que también está el cómo, también está la forma, también está, digamos, la herramienta también es una forma de expresión, digamos, qué herramienta utilices. Pero bueno, el tema es a quién le interesa. Yo creo que siempre está el tema de los contenidos y sigue vigente como siempre. El tema es que creo que es un problema de época que vos preguntabas antes, y a mí me gustaba una frase que decía, cuando teníamos casi todas las respuestas nos cambiaban las preguntas. Entonces me parece que hay poca escucha porque hay pocas personas que se preguntan cosas interesantes. O hay respuestas demasiado estúpidas para problemas tan complejos. Uh-huh. Y la gente dice, eso es una tontería, entonces no te escucha. Después está el tema de estas herramientas que vos decís, el TikTok, que realmente es adictivo. Pero la verdad es que si no fuese interesante, no llama Me nada. interesa hacer un doble clic ahí cuando decís, bueno, seguramente no va a ser más como antes la política. ¿A qué hacemos referencia? ¿A la política tradicional? ¿A qué hacemos referencia? ¿A la política que en permanente simulación, a la política que se habla a sí misma y deja de representar causas, que no conecta con la gente, a la política de los privilegios, a la política, digamos, qué cosas, cómo caracterizás esa política que supuestamente no vuelve más o no habría más espacio para esas expresiones? No vuelve más, no Bueno, me por animo eso, a decirlo. no, por eso. O no sé, o el surgimiento de los outsiders vino para quedarse y vamos a asistir a eso de manera permanente, o no, iremos de un lado a otro. Digo, para profundizar un poco en ese tema. Me parece que la política está dentro de un contexto de reglas económicas mundiales que son complejas. Es decir, hay empresas más grandes que los países. Países que quieren, los problemas muy importantes, no reconocen los campos de las naciones. Entonces las naciones no pueden regular los flujos transnacionales, los migratorios, las enfermedades. Todo va más rápido y los gobiernos nacionales no alcanzan. Por eso los gobiernos locales tienen más espacio. ¿Por qué? Porque se ocupan de temas más concretos y en ese espacio ellos pueden gobernar. Les faltará capacidades, pues las pueden desarrollar. Ese es el desafío que tienen. Respecto a la política del futuro no tengo la menor idea, pero creo que tiene que ver que esos partidos de masas se acabaron, que va a haber alianzas circunstanciales, depende de los problemas que tiene la sociedad, y que va a ser, como decís vos, por causas, y que no va a haber una plataforma única. Cuando sale derecha e izquierda, ya ahí quedó totalmente perimido. ¿Qué es la derecha? ¿Qué es la izquierda? No tengo la menor idea. La derecha es autoritaria, bueno, a veces no. Y la izquierda es la libertad, no, a veces no. Y al revés. ¿Quién favorece el aborto y quién no? ¿Quién se pone más moralista? Ahora tenemos una izquierda más moralista y la derecha más arriesgada. Es rarísimo. Entonces digo, creo que son categorías que no alcanzan para gestionar la política. Entonces la política me parece que tiene que ver con la capacidad de tener sintonía con los problemas que en cada momento tiene la sociedad. Y hoy los problemas, el tema impositivo.
Hoy Europa, por ejemplo, enfrenta un desafío muy importante. Quiere regular la inteligencia artificial. ¿Cómo regula la inteligencia artificial si los que invierten son compañías muy grandes? Entonces dejan de invertir en Europa y entonces Europa se atrasa respecto a los desarrollos de inteligencia artificial. Por ahí se está dando un conflicto, ¿no?, entre las grandes tecnológicas y los gobiernos nacionales. Caso Brasil con el tema de X y Elon Musk, el caso de, pues decís, la Unión Europea regulando el tema de inteligencia artificial y otras cuestiones. Bueno, hay varios casos así bueno, el caso de Telegram en Francia, como que están teniendo conflicto. Es como las tecnológicas frente a cuestiones judiciales, cuestiones de los gobiernos. No sé, es como un nuevo conflicto, ¿no? Como el conflicto al que estamos asistiendo y que seguramente dará mucho que hablar. Pero además son compañías monstruosas. Son compañías que deciden inversiones más grandes que lo que pueden hacer los países. Así que esa es una nueva época. Creo que no tenemos las preguntas correctas y que estas conversaciones servirían para escuchar y arriesgar ideas en este mundo complejo. Uh-huh. Y huiría de aquellos que están seguros. Uh-huh. ¿No? Dos cosas más te quiero preguntar. Hablamos mucho de inteligencia artificial, la democracia, los gobiernos. ¿Cómo te llevas vos con la inteligencia artificial? Yo me llevo bastante bien. Soy bruto, así que no. Bien, ¿qué quiere decir? Yo ahora trato de escribir, es una pretensión, de escribir un documento sobre algo que siempre me llamó la atención, que era la idea de la inteligencia gobernativa. Gardner, que era un psicólogo, hablaba de inteligencias múltiples. Entonces decía, hay distintas inteligencias, y me encanta la definición de inteligencia como la capacidad de resolver problemas. Es una persona inteligente. Uh-huh. Ahora, los problemas son diferentes. No es lo mismo el problema de jugar al fútbol que el problema matemático, que el problema de la danza. Entonces tiene que haber inteligencias para cada uno de estos ámbitos que demanda ciertas capacidades. Bueno, la gestión de gobierno demanda capacidades. Entonces, hace 10 años empecé a escribir algo de esto, tontería, pero me gustaba escribir, y hace unos meses empecé a hacerlo de una manera más sistemática, ayudado por el ChatGPT, y que es maravilloso. Bueno, no sé si es lo mismo, pero las dos preguntas que te iba a hacer era una, ¿cómo usás la inteligencia artificial? Y la otra era que estás escribiendo algo, tratando de plasmar algunas ideas o algunas conversaciones, algunas cuestiones que te están dando vuelta. La idea es, los temas es, no podemos hablar de inteligencia gobernativa. ¿Cuáles son las capacidades de un líder del siglo XXI? ¿Cuáles son el tema de la democracia del siglo XXI? Yo pensar sobre esto. Como no sé mucho, la idea es entrevistar a gente que sepa y preguntar. Pensé que ibas a entrevistar a ChatGPT. El ChatGPT es uno de los entrevistados, ¿o no? Es un entrevistado porque es un asistente experto que le puedo preguntar y me contesta. Y me amplía la capacidad de... Es tener eso, un asistente a tu lado, que le puedes preguntar y te devuelve. Por supuesto, tenés que repensar, reescribir, pero como un asistente, que tampoco te da lo que vos querés. No, y que no es tan caro para un asistente. Pero eso, quiero escribir, lo estoy escribiendo con una amiga, una filósofa que ahora vive está viviendo en Tailandia. Así que es interesante. Nos conectamos por videoconferencia, charlamos, ella también, y vamos desarrollando con un triángulo no amoroso, pero claro, un triángulo entre ChatGPT, Paula, que se llama ella, y yo, y escribiendo sobre esto, y sin pretensiones. Algún día terminé de que se escriba algo.